Oren, mis amados hermanos, pero de verdad, amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amantísimo Padre que estás en el cielo en esta hora, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, Padre eterno, a darte a ti la gloria, Padre eterno, y a darte la honra, Espíritu Santo. Yo bendigo, Padre eterno, este tiempo, Señor, bendigo tu palabra, Señor, creyendo firmemente en tu palabra, no regresará, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la envías. En esta noche, Padre eterno, yo cancelo toda obra del enemigo, reprendo de este lugar todo espíritu distractor, todo espíritu de sueño profundo. En esta hora, Padre, y sujetamos, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, con Santo Espíritu. En esta hora, Señor, ministro, entendimiento, Padre eterno, en este lugar. Declaro, Padre, gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén. 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 Bueno, en esta hora, mis amados hermanos, quiero compartir, ¿verdad?, un tema con ustedes que es, pienso yo, que muy importante para la vida del cristiano. Amén. Es muy importante cuando nosotros entendemos en realidad el mundo espiritual. Amén. Esto, mis amados hermanos, es algo que todo cristiano debería de saber, ¿verdad? Que todo cristiano debería de entender, ¿verdad? El día de hoy yo quiero hablarles a ustedes sobre la guerra espiritual, mis amados hermanos, porque todos nosotros sabemos, ¿verdad?, el tiempo en el que estamos, sabemos de que estamos en batalla, que estamos en guerra, pero esto, mis amados hermanos, no es solamente de pensar y bueno, estamos ahorita en un tiempo de guerra, sino si en realidad estamos viviendo, mis amados hermanos, como soldados en el campo de batalla. Esto yo quiero que nosotros en realidad como iglesia lo veamos, porque dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 6 y versículo 12, mis amados hermanos. Dice, porque nuestra lucha, oigan eso, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice, sino contra los poderes, oigan eso, dice, sino contra los poderes de las tinieblas y contra, dice, las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Dice. Hay algo que yo quiero que nosotros veamos aquí, mis amados hermanos, porque aquí, ¿verdad?, es bien claro cuando dice, porque nuestra lucha, dice, no es contra carne y sangre. ¿Cuál es el problema, mis amados hermanos, del por qué muchas veces el cristiano pasa orando, pasa intercediendo, pasa haciendo un montón de cosas dentro de casa, tal vez pasa haciendo algo profético, hermanos, y no recibe respuesta pronto? Y es porque la lucha está tal vez creyendo en algo, pero no está peleando en realidad la batalla espiritual. O sea, eso es muy diferente. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, que todo cristiano, desde el momento que aceptó a Cristo como su suficiente Salvador, entró a una guerra espiritual. O sea, ninguno de nosotros, mis amados hermanos, estamos en este lugar y no, pastora, yo pienso de que yo para eso sí no soy buena, o a mí me da miedo esto o lo otro. Todo cristiano, mis amados hermanos, definitivamente entró a una batalla desde el momento que aceptó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso viene el Señor, ¿verdad?, y empieza a hablar a nuestras vidas. El Señor deja sus escrituras, ¿verdad?, para que nosotros las tengamos presentes, porque nosotros debemos de tener algo en mente, mis amados hermanos, y es de que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, no se obtiene un resultado porque uno pelea lo espiritual como algo físico. Entonces no se puede, mis amados hermanos. Nosotros debemos de aprender a identificar
la batalla en la que nosotros estamos dentro de casa. Amén. Esta semana yo hablaba, ¿verdad?, con una persona y yo le decía, usted tiene que aprender, le decía yo, a identificar las batallas, le digo, dentro de casa. Usted quiere ver resultados en su esposo, no puede venir usted y contraatacar de la misma manera, le decía yo a esta persona, porque su lucha en este momento es espiritual. Entonces, ¿cómo, mis amados hermanos, vamos a diferenciar una lucha física con una lucha espiritual? Y es de que yo le ponía el ejemplo, y esto es para que ustedes me lo entiendan. Cuando nosotros vemos una batalla física, mis amados hermanos, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser tal vez en casa, donde tal vez el joven o la señorita, ¿verdad? Tal vez está el montón de trastes sucios ahí y no le gusta lavar. Esa es una batalla física. No van a ponerse ustedes, ¿verdad?, delante del lavadero y en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro de que tú reanimas a mi hija. O sea, no se puede. Esa es una batalla física, mis amados hermanos, donde la única forma en la que ustedes van a poder terminar con eso es poniéndola a lavar y ya, se acabó. Pero una batalla espiritual, mis amados hermanos, ¿verdad? Les digo porque esto fue lo que yo hablaba, ¿verdad?, en estos días. Es de que yo le decía, si usted ve que su hijo, ¿verdad?, o su hija, tal vez es muy fácil de conquistar, rápido lo conquistan, no van a estar ustedes, ¿verdad? Es que tan regalado que sos. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque eso es algo espiritual. Porque entonces ahí, mis amados hermanos, lo que hay que hacer es ministrar y no atar. Es algo donde uno tiene que aprender, mis amados hermanos, a pelear, a discernir, a ver en realidad en qué batalla uno se encuentra para poder pelear esa batalla espiritual. Amén. El mundo físico, mis amados hermanos, es gobernado por el mundo espiritual. Eso es algo que nosotros debemos de entender muy bien, mis amados hermanos, porque aunque nosotros estemos sentados aquí, aunque nosotros todos los días de verdad tengamos nuestros quehaceres, el mundo físico, mis amados hermanos, se rige por el mundo espiritual, por lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso es de que nuestros pensamientos, mis amados hermanos, determinan nuestro camino. Sí, Señor. Entonces, esto yo quiero de que nosotros veamos en realidad, mis amados hermanos, de que nosotros, para poder contraatacar el mundo espiritual o poder entrar en una batalla espiritual, tenemos que conocer las leyes espirituales. Entonces, aquí la pregunta es, mis amados hermanos, ¿qué tanto conocimiento tienen ustedes de las leyes espirituales? Porque no podemos, mis amados hermanos, contraatacar algo que nosotros no conocemos. No se puede, mis amados hermanos, ir en contra de algo si nosotros ni siquiera sabemos para dónde vamos. Entonces yo quiero de que nosotros veamos en realidad, mis amados hermanos, de que en el mundo espiritual hay muchas cosas. Yo les digo, ayer yo tuve una experiencia muy fea y muy bonita a la vez, porque yo pienso que definitivamente el Espíritu de Dios ha estado hablando, mis amados hermanos. El Señor ha tomado el control de muchas cosas. Pero ayer, mis amados hermanos, cuando yo estaba aquí, yo vi a una persona dentro de la iglesia que traía un espíritu inmundo. Ese no era un espíritu, era un demonio, mis amados, y traía a la persona así abrazada y venía adormecido. ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué viene un cristiano, hermanos, una persona que busca al Señor y trae al espíritu, al demonio, perdón, y lo trae adormecido? ¿Saben cómo venía ese demonio, hermanos? Venía saciado. Venía así como que ya me dio lo que quería. Tranquilo. Entonces lo que yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que el reino de las tinieblas tiene armas. Tiene armas, mis amados hermanos, que nosotros debemos de conocer esas armas espirituales. Debemos de conocer en realidad, mis amados hermanos, cómo se mueve el mundo espiritual. Una arma, mis amados hermanos, de las tinieblas, quiero que ustedes vean eso, es la pasividad.
La pasividad, mis amados hermanos, eso es un arma muy fuerte de las tinieblas. ¿Saben? Que la pasividad, mis amados hermanos, es un ejemplo, ¿verdad? De una persona donde tal vez está viendo que, que hay un montón de cosas que están pasando, un montón de cosas en la iglesia, o tal vez en tantas familias, sí, tal vez está pasando eso con sus hijos. No, pero los niños están bien. Esa es pasividad. Tal vez están sufriendo enfermedad y, pero gracias a Dios nosotros estamos sanos. Hermanos, esa es una gran arma del reino de las tinieblas, la pasividad. Porque entonces, en lo que están pasando un montón de cosas alrededor, el cristiano vive confiado. Cuando en realidad, mis amados hermanos, si están pasando un montón de cosas alrededor, es para que uno esté en batalla, para que uno esté contraatacando, para que el enemigo no llegue a donde uno está. Entonces, mientras uno está, sí, pero no soy yo, sí, pero no son mis hijos, pero yo hasta aquí he estado bien, gracias a Dios. Y entonces el espíritu inmundo, hermanos, se va acercando al creyente hasta que lo logra atacar. La pasividad, mis amados hermanos, es algo que ustedes no deben de tener. Yo les digo, a mí, yo no sé, mis amados hermanos, pero a mí me gusta. A mí me gusta, mis amados hermanos, tal vez estar viendo a los hermanos, a los jóvenes, y hago y deshago, mis amados hermanos, aquí en la iglesia. Pero a mí me gusta estar haciendo algo, y si no le caigo bien a todos, pues tampoco me preocupa. Porque uno está de pie, mis amados hermanos, y está de pie solo por gracia y por misericordia y porque Dios así lo quiere. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que si ustedes como cristianos quieren entrar en una guerra espiritual, no pueden ser tan pacíficos. No pueden vivir, mis amados hermanos, tan confiados, que Dios haga, que Dios obre, que yo voy a orar y el Señor que se encargue. Mentiras, hermanos. Todos nosotros debemos de conocer de que tenemos un Dios de lo imposible, pero nosotros como cristianos tenemos un recorrido aquí en la tierra, sino porque el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla. Entonces el apóstol Pablo, mis amados hermanos, él podía decir, imítenme a mí, pero el apóstol Pablo, él peleó la buena batalla, él acabó la carrera, dice, después de haber peleado, después de haber acabado la carrera, él dice, y sobre todo, dice, he guardado la fe. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que es muy importante que nosotros no seamos pacíficos. No podemos, mis amados hermanos, ser pacíficos. ¿A quién de ustedes les gustaría ir a un lugar, mis amados hermanos, y que si algo hay ahí, que la gente no esté tranquila? Porque llevan gloria sobre ustedes, porque ahí está el Espíritu de Dios, porque no puede habitar la luz con las tinieblas. Amén. O sea, eso es muy importante, mis amados hermanos. Eso es algo que como iglesia nosotros debemos de entender, debemos de experimentar, debemos, mis amados hermanos, de crecer espiritualmente y darle algo mejor al Señor. Entonces en esto yo les digo, iglesia, no pueden ser tan pacíficos. La pasividad es un gran arma del reino de las tinieblas. La pasividad, mis amados hermanos, va a hacer que cada vez el espíritu inmundo esté más cerca hasta que los agarre. Entonces nosotros debemos de saber, mis amados hermanos, dónde está nuestro credo, dónde está, mis amados hermanos, lo que nosotros creemos, a lo que nosotros nos aferramos. O sea, hay cosas, mis amados hermanos, que nosotros debemos de entender en realidad, porque una cosa es que nosotros las hablemos, pero otra cosa, mis amados hermanos, es que vivamos conforme a lo que nosotros hablamos. Yo les digo, esta semana a mí me pasó de que empezó el espíritu, ¿verdad?, a inquietarme, y bueno, empecé yo a decirle al Señor, ¿verdad?, qué era lo que el Señor quería de mí, pero yo quería darle al Señor algo certero. Y entonces les digo, esta semana el Señor empezó a hablarme, ¿verdad?, sobre nuestros hijos. Y empecé yo a tener planes, tal vez en Mercy, en Adonai, y yo, bueno, en esto me voy a esforzar. Y empecé yo, y ese día yo le dije a Mercy, mira Mercy, quiero que prediques, pero quiero que des un tema para mujeres. Quiero que empeces ya
que de repente que das una historia tal vez para todas las personas y después solo para mujeres, después solo para niños. Quiero que tú te expandas, le decía yo allá cuando estábamos en la cama, que tú tengas la capacidad de ministrar un grupo con varias personas y un grupo solo de un sexo. Y tal vez no fue mayor cosa, mis amados hermanos, lo que ella dijo en el video, pero después, cuando ella empezó a ministrar el video, yo le dije a Mercy, porque ella habló, los que vieron el video, ella habló ese día sobre esta mujer que Jesús sanó. Y entonces cuando terminó ella de contar, ¿verdad?, la historia, yo le dije a Mercy, le digo, ¿tú crees que Dios puede sanar? Y entonces viene ella y me dice, mamá, pero Jesús sana de verdad o sana de mentiras. Entonces vine yo, ¿verdad?, y le empecé a hablar y yo le digo, todo lo que tú creas en el Señor, todo es verdadero. Si tú crees que Dios puede hacer algo, así lo va a hacer el Señor. Y ese día yo le dije, quiero que ores por Jehú. Le dije, ora por Adonai porque tu hermano está enfermo. Le dije, si tú crees, le dije yo, que Dios puede sanar, que Jesús puede sanar a tu hermano, le dije, quiero que tú ores por él. Yo les digo, mis amados hermanos, ese día yo puse a Mercy en la cama a orar por Adonai y Adonai se sanó. Les estaba dando 3 jarabes, ya no les di nada. Y yo le dije a Mercy, si tú crees que Dios puede hacer algo en la vida de tu hermano, ora por él. No voy a orar yo, quiero que ores tú. Y él no fue la gran oración la que hizo, mis amados hermanos, pero la fe, la convicción. Los niños todavía no saben, así que en esto creo, en esto no creo. Los niños dicen, yo creo, y ellos creen de verdad. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de ser firmes en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros hacemos en la obra del Señor. Yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que el mundo espiritual tiene armas muy fuertes en contra de su pueblo. Y yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que como pueblo de Dios, nosotros debemos de estar en un campo de batalla, mis amados, y no podemos darle nuestro territorio al enemigo. Aquella persona que no entra al campo de batalla le otorga su territorio al enemigo. La persona que no decide pelear está diciendo, bueno, esto es tuyo. Porque espiritualmente, mis amados hermanos, no crean de que el enemigo va a estarles pidiendo permiso para tentarlos. El enemigo, mis amados hermanos, busca estorbar al pueblo de Dios, y aún lo dice el libro de Salmos, de que en el reino de las tinieblas, dice de que están, mis amados hermanos, arqueros tirando dardos, dice, a los justos. Entonces el reino de las tinieblas, mis amados hermanos, no descansa. No está de que, bueno, estamos en batalla, vamos a estorbar a alguien, ay sí, pero hoy tengo sueño. No, son perseverantes para estorbar a alguien. Entonces, si ustedes, mis amados hermanos, quieren tener victorias en su casa y en su familia, amén, sean perseverantes. Amén. Sean perseverantes, mis amados. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo imagino que sí, a algunos les ha pasado, pero a mí, esta semana yo hablé con varios jóvenes y a mí me dicen, mire, pastora, es que de verdad que cuando usted me llama yo siento hasta algo aquí, dice, así como que la pastora ya viene otra vez. Me gusta eso. Porque entonces, mis amados hermanos, el enemigo no está quieto. Entonces no hay algo pacífico. Entonces se está estorbando algo, mis amados hermanos. Yo quiero de que nosotros veamos de que como pueblo de Dios, les vuelvo a repetir, no podemos ser pacíficos en una batalla. No pueden ser pacíficos, mis amados hermanos, ni tan pacientes en el pecado. Cuando hay algo que estorbar, estórbenlo. Si a ustedes y a la gente que está alrededor les gusta o no les gusta, ustedes cumplan el propósito del Señor. Ustedes estén firmes en el campo de batalla, mis amados hermanos. Amén. Porque así lo dice la Biblia. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Amén. Amén. El domingo yo les decía un pasaje bíblico que está en el libro de Corintios, ¿verdad? Donde dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Dónde, mis amados hermanos? ¿Dónde está esa fortaleza? En la mente.
Las fortalezas, mis amados hermanos, las fortalezas más poderosas están en la mente. Porque no puedes conquistar tu casa, mi amado hermano, si no has derribado aún la fortaleza en tu mente que puedes conquistar algo. No se puede hacer algo exterior cuando ni siquiera has derribado las fortalezas que tú misma manejas. No se puede, mis amados hermanos. Primero tenemos que derribar esas fortalezas en nuestra mente para poder hacer algo exterior, para poder ayudar a alguien. No podemos ayudar a una persona, mis amados hermanos, si no hemos tenido la batalla contra nosotros mismos. Amén. Si algo necesitamos como iglesia es contraatacarnos nosotros mismos. Después de habernos vencido nosotros mismos, entonces podemos salir y ayudar a otros. Amén. Otra arma, mis amados hermanos, muy poderosa para el reino de las tinieblas es la ignorancia. La ignorancia, mis amados hermanos, miren, ustedes como cristianos, ustedes como hijos de Dios, mis amados hermanos, ustedes tienen que saber en realidad lo que está escrito. Ustedes tienen que conocer, mis amados hermanos, lo que está escrito. ¿Acaso no así fue como Jesús venció al enemigo después de que él salió de 40 días de ayuno y oración? ¿Acaso él no le decía, escrito está? Y entonces dice de que ya la tercera vez que él lo tentó y nuestro Señor Jesús decía, escrito está que a un solo Dios servirás y a él adorarás. Dice de que el enemigo se fue. El libro de Santiago dice, someteos pues a Dios, dice. Resistid al diablo, dice. Y él huirá de vosotros. Amén, así es. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros veamos en dónde o a quién es que nosotros nos vamos a someter. No podemos nosotros, ¿verdad? Tal vez tener conocimiento de Dios y que venga una persona ignorante a hablar con nosotros y sí, es que tiene razón. Pero ¿y si es ignorante? Esa es otra arma muy poderosa de las tinieblas, la ignorancia, hermanos. Porque nosotros debemos de manejar un conocimiento en la obra de Dios. Nosotros debemos de saber contra quién es que nosotros peleamos. Hay batallas definitivamente, mis amados hermanos, que vamos a pelear y que vamos a ganar solamente con el escrito está. Otras batallas las vamos a ganar en oración. El apóstol Pablo le enseñaba al pueblo, mis amados hermanos, que había una batalla del pecado. Eso está en Romanos 6. Pero también le enseñaba las batallas espirituales. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, que no podemos nosotros manejarnos con ignorancia. Si ustedes vienen a la iglesia, mis amados hermanos, ustedes tienen que adquirir el conocimiento, tienen que ver en realidad qué más pueden aprender para ejercerlo en sus vidas. Otra arma, mis amados hermanos, del reino de las tinieblas, muy poderosa también, es el pasado y la genética. Eso, mis amados hermanos, eso definitivamente es algo que nosotros debemos de ver también, debemos de contraatacar y permanecer en Cristo, porque cuando nosotros vemos esta arma, mis amados hermanos, el rey David decía, en pecado, ¿decía qué? En pecado me concibió mi madre, decía. Entonces el rey David, mis amados hermanos, él sabía de dónde él había salido. Entonces esto es muy importante, mis amados hermanos, porque en el reino de las tinieblas siempre están esas armas con el pasado y con la genética. Entonces los hijos, por cuanto ya son hijos, ¿verdad? Ustedes tienen que saber contra qué es que ustedes van a pelear. Porque es un arma de las tinieblas. Porque es algo que quizás ya pasó con sus padres y es algo en lo que ustedes tienen que estar preparados. Es algo en lo que ustedes tienen que estar definitivamente, mis amados hermanos, firmes, jóvenes, señoritas y padres de familia. Ustedes aún, aunque sean padres, tienen que saber en realidad cómo los concibieron sus padres. ¿Qué vida llevaban sus padres? ¿Qué ataduras son las que tal vez les heredaron y tienen que romperlas? Porque el reino de las tinieblas, mis amados hermanos, no se duerme en eso. Saben que papá y mamá hizo algo, entonces ya cuando el hijo tiene una cierta edad, empieza a estorbarlo en la misma área. Amén, cierto. Porque el enemigo quiere, mis amados hermanos, destruir a toda la familia.
Entonces, esta arma, mis amados hermanos, es muy importante que nosotros la sepamos para saber cómo nosotros vamos a contraatacar el reino de las tinieblas. ¿Cómo vamos a contraatacar, mis amados hermanos, las batallas espirituales? Debemos de saber en realidad qué es lo que van a contraatacar, ¿verdad? Los jóvenes, las señoritas, los padres de familia, todos, ¿verdad? Como familia. Porque todos, mis amados hermanos, tenemos un conocimiento delante del Señor, pero todos lo ejercemos de diferente manera. Cierto. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos esas armas. Es muy importante que nosotros sepamos en realidad cómo el enemigo se maneja, cómo el reino de las tinieblas va de trabajar. Porque en el reino de las tinieblas, mis amados, yo me imagino que hasta tienen ahí tal vez hasta un libro, pienso yo, bueno, de tal vez el padre o la madre hizo esto, bueno, a tal edad estorbo al hijo, a tal edad estorbo a la hija. Envíen un dardo. Y entonces, mis amados hermanos, si no hay preparación, el hijo o la hija cae, los nietos caen. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que en el reino de las tinieblas utilizan armas. Y entonces nosotros tenemos que tener presente que las armas de nuestra milicia no son carnales. Por eso es que el Señor habla, mis amados hermanos, definitivamente a su pueblo. Por eso es que el Señor habla a nuestras vidas, porque debemos de entender dónde está nuestra lucha. Debemos de entender, mis amados hermanos, de que todo lo que nosotros hacemos definitivamente o es para gloria del Señor o es para deshonra. Amén. Otra arma muy importante, y con esta voy a terminar, del reino de las tinieblas, mis amados hermanos. Miren el reino de las tinieblas, mis amados. Otra arma para ellos muy poderosa es que el cristiano no calcula las consecuencias de sus acciones. Miren esto. Y de sus decisiones. El cristiano, mis amados hermanos, actúa por actuar, porque le gusta, porque bueno, así lo va a hacer y que Dios lo ayude. Y entonces, eso es un arma muy poderosa para el reino de las tinieblas, porque digo, bueno, no midió, pero el enemigo sí mide, hermanos. Entonces, todo lo que ustedes hacen, mis amados hermanos, todo lo que nosotros hacemos, tenemos que pensar primero en las consecuencias. Porque ese es el problema. ¿Por qué el enemigo logra estorbar a muchas familias, mis amados hermanos? Y es porque no midieron las consecuencias. Porque no se pusieron a pensar en las consecuencias. Solo actuaron por actuar, actuaron porque querían, mis amados hermanos. Y al final, el enemigo sí tomó nota. Entonces yo quiero de que nosotros veamos esto, mis amados hermanos. De que nosotros debemos de aprender a ser obreros, aprobados por el Señor. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, de que un obrero aprobado, dice, oigan eso, tiene la palabra de Dios con diligencia, dice. Con diligencia, hermanos. Ese es un obrero aprobado. Un obrero aprobado no es aquel que, bueno, Dios dijo, bueno, que Dios me ayude, que Dios me fortalezca y ahí voy a ir saliendo. Mentiras, hermano, no va a salir así. En el reino de las tinieblas no crea que usted va a salir así. Porque todo lo que usted hace, mi amado hermano, mi amada hermana, tiene alguna consecuencia. Que en el reino de las tinieblas ya tomaron nota. Que en el reino de las tinieblas ya saben cómo van a estorbar. Y aún, mis amados hermanos, la Biblia a nosotros nos muestra, mis amados hermanos, de que el pecado se perfecciona. Yo tengo tan presente a una familia, ¿verdad? Bueno, ellos no son de la iglesia ni van a ser de la iglesia primero, Dios, no quiero verlo yo aquí. Pero yo, a la mamá, mis amados hermanos, yo la conozco. Y la mamá se fijaba siempre en hombres con dinero. Tal vez andaba con un hombre y con otro, pero con dinero, la mantenía. Pero la hija, hermanos, aparte que le gusta andar con uno y con otro, solo con vagos. Para la otra tal vez todavía le daban, pero en la hija el pecado se perfeccionó. Porque la hija ya no fue tan inteligente. Entonces lo que yo quiero que ustedes vean, mis amados hermanos, es de que si el enemigo busca estorbar su casa, el pecado se va perfeccionando.
Si usted no aprende a conocer esta arma de las tinieblas, porque mire, esta es una arma de las tinieblas, no les estoy diciendo que es arma de Dios, arma de las tinieblas. Si usted no aprende a conocer esa arma de las tinieblas, mi amado hermano, mi amada hermana, el pecado en su casa se puede ir perfeccionando. Entonces, ¿cómo es esto, mis amados hermanos? Que hay personas que les gusta pecar, y cuando pecan, están contentos. Porque ahí está, mis amados, ahí está el enemigo, ahí está el espíritu inmundo, y está contento. Pero cuando a esa persona no le es fácil pecar y el espíritu inmundo está ahí, la persona ya está mal, ya anda puro león enjaulado. ¿Por qué? Porque quiere saciar, quiere que lo sacie. Miren, hermanos, si nosotros aprendiéramos, le pidiéramos al Señor de verdad entender el mundo espiritual, yo les aseguro que fuéramos mucho más cuidadosos para hacer las cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el creyente no mide las consecuencias, que el creyente no piensa en lo que puede pasar más adelante. Entonces, el enemigo, hermano, les voy a recordar esto. El enemigo trabaja a largo plazo. El creyente trabaja a corto plazo. Uno quiere las cosas pero rápido, Señor, por favor, y tal vez se mete en oración que una semana, al séptimo día quiero respuesta. Uno quiere todo pero así. Pero el enemigo no, hermanos. El enemigo es paciente. Trabaja a largo plazo. Busca que un integrante de la familia le sirva para luego, años después, estorbar toda la descendencia. Entonces, lo que yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que nosotros debemos de entender en realidad el mundo espiritual. Si nosotros decimos amar a Dios, mis amados hermanos, si nosotros decimos buscar al Señor, debemos de entender en realidad que el mundo físico es gobernado por el mundo espiritual. Eso es algo que nosotros debemos de tener presente, mis amados hermanos. Todo lo que ustedes hacen, mis amados hermanos, todo lo que nosotros hacemos, eso es gobernado por un mundo espiritual. Amén, así es. ¿Por qué creen, mis amados hermanos, de que hay personas que cuando tienen algún estado en el alma mal, aunque pasen descansando todo el día pasan cansados? Aunque se levanten al otro día, se levantan cansados. Cuando hay algún desorden, hermanos, ay, Dios mío, ahí se empieza a doler el cuerpo. Y empiezan a haber dificultades en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el mundo físico es gobernado por el mundo espiritual. Y debemos de conocer en realidad, mis amados hermanos, en qué mundo es que nosotros estamos. Nosotros estamos en el mundo físico, pero éramos espíritu. Ninguno de nosotros, mis amados hermanos, está aquí el día de hoy. No, yo sí salí solo del vientre de mi madre y yo no ni sabía que había espíritu. O sea, todos nosotros, mis amados hermanos, primero fuimos espíritu. Cierto. Fuimos enviados por el Señor. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, iglesia, de que debemos en realidad de entender este tiempo. Amén. Vuelvo a repetir, no sean pacíficos. Amén. No se acomoden, hermanos, menos en batalla, no se acomoden, porque el enemigo no se acomoda. Número 2, repito, la ignorancia, hermanos. No permanezcan en una ignorancia, porque el enemigo va a poder estorbarlos y mucho. Número 3, busquen, mis amados hermanos, permanecer y cambiar su pasado y su genética. Si ya echaron a perder muchos años, hermanos, no echen a perder toda su vida. Si están aquí, todavía hay esperanza. Amén. Amén. Entonces, el pasado y la genética es otra arma de las tinieblas. Número 4, no tengan acciones, mis amados hermanos, si antes ustedes no han calculado las consecuencias. Siempre que ustedes vayan a hacer algo, primero calculen las consecuencias. Porque el trabajo, mis amados hermanos, luego es para uno mismo. Amén. Yo creo firmemente, mis amados hermanos, de que ninguno de ustedes está aquí porque, en fin, porque había culto. No, todos ustedes están aquí, mis amados hermanos,
por una nueva misericordia. Aleluya. Porque Dios Señor, es bueno. así Porque Dios está atrayendo su mirada. Porque Dios les está permitiendo, mis amados hermanos, tener un nuevo comienzo. Pero si vamos a comenzar, mis amados hermanos, escúchenme muy bien esto. No podemos tener un nuevo comienzo llevando la misma vida. Es imposible, no se puede, hermanos. Si ustedes quieren tener nuevos comienzos en su vida y en este tiempo, tienen que cambiar algo en su vida. Tenemos que cambiar algo en nuestra vida. Debemos de buscar al Señor, mis amados hermanos, y buscarlo de verdad. Si ustedes son parte de una casa y de una familia, hermanos, definitivamente permanezcan en el Espíritu, y el Espíritu de Dios a su tiempo los va a exaltar, si ustedes lo buscan y si ustedes lo honran. Amén. Entonces, yo quiero de que en esta hora, ¿verdad?, nosotros oremos en el nombre de Jesús. Vamos a orar, mis amados hermanos, y sobre todo les digo, que el día de hoy, mis amados hermanos, nosotros podamos renunciar a toda pasividad. Renuncien, mis amados hermanos, a toda pasividad.